vamos a hablar sobre todo de los grandes problemas que hay con los cargadores para coches eléctricos, cuáles son las dudas más comunes y en los errores que mucha gente cae. Para todo eso hemos traído a Martín, que es experto en cargadores eléctricos y nos va a desvelar todo esto y mucho más, porque su día a día es, con puntos de carga, ir resolviendo dudas, preguntas y fallos que cometen otros instaladores y él tiene que resolver. Martín, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Gracias. Nada, vamos a empezar, si te parece, por donde tú quieras, básicamente. Además, eres usuario de un coche eléctrico, sí. Has venido desde Barcelona. Correcto. ¿Cuántos kilómetros hay más o menos? Pues mira, no lo miro tanto en kilómetros, lo miro en horas, son unas 4 horas, más o menos. Unas 4 horas. Sí. ¿Y qué tal? Porque, por ejemplo, yo no soy usuario de coche eléctrico todavía, tú sí que lo eres, entonces, a mí el miedo que me da, por ejemplo, es, yo creo un poco lo que todo el mundo le pasa, ¿no? Que es el tema de la autonomía, decir, vale, si tengo que hacer un viaje largo, 4 horas con un coche eléctrico, vale. Realmente la autonomía que tiene un coche es la que luego, o sea, la que te vende el fabricante es la que luego tienes. Tú al venir hoy y hacer 400 kilómetros, que has venido casi del tirón, ¿no? He hecho una pequeña parada en la aldea, pero porque he salido con un 79 más o menos. Es que ni siquiera he salido con el 100%. Claro, y has hecho una pequeña parada de ¿cuánto tiempo a lo mejor? Son 15 minutos. Café, baño, ya. Listo. Sí. Que es, o sea, tú llegas con el coche, lo enchufas. Correcto. Lo típico, lo que te cuesta ir al baño, un café, pagas y ya está. Literalmente he aparcado, conectado, bueno, era una estación de supercarga de Tesla, entonces es un poco más sencillo porque es plug and charge, que se dice, que ahora ya se está implementando en el resto, pero básicamente, como es el mismo ecosistema, conectas y ya te puedes ir automáticamente hacia el handshake. El handshake básicamente es que cargador y coche se comunican entre ellos, están en OK, en que uno va a emitir carga y el otro va a recibir carga, y tú ya mientras tanto ya te has ido. Entonces dejas el coche, he pedido un café, he ido al servicio y a la vuelta dentro del coche he respondido un par de mails y literalmente en 18 minutos estaba ya... ¿Y por qué he parado un poco más de lo que me recomendaba? El coche me decía, oye, mira, en 10 minutos ya tienes para llegar a tu destino. Yo, por no apurar, siempre estoy 3-4 minutillos más y llego al destino con un 25 o 30% de batería. Que encima manejar la batería entre el 20 y el 80, ¿no? Que se deteriora menos. La batería de mi vehículo es una NDC que se llama, eran las versiones un poco más originales, ni mejor ni peor. Ahora lo que se está utilizando más es ferrofosfato, que están basadas en hierro. Yo utilizo la de níquel manganeso. Dan mayor densidad, pero son un poquito más delicadas en el sentido de que idealmente no pasar de un 80, no bajar de un 10 o de un 20. Si cargas al 100 no hay ningún problema, pero si cargas al 100, intenta empezar a gastar esa batería al momento. No cargues al 100 y lo dejes aparcado una semana en casa. O sea, lo que la deteriora es cargarlo al 100 y dejarlo al 100% sin gastarlo. Del 80 al 20, el mantener esa carga por encima del 80 es lo que... Una tensión que no es ideal en el largo plazo. Vale. Pero puedes cargar al 100, no hay problema. Eso me has dicho el plug and charge o cómo Plug and charge. Sí. Vale. ¿Eso es lo de la lucecita? El plug and charge al final es un sistema de comunicación que es pensado para simplificar mucho la experiencia de usuario, ¿vale? ¿Por qué? Que esto Tesla lo lleva... Bueno, Tesla, yo verás que soy bastante tal y Tesla, pero estuve unos años trabajando ahí, entonces yo veo que cosas que dábamos muy por supuestas en Tesla en 2018-2019 se han ido implementando mucho más tarde, ¿de acuerdo? En el resto del sector. Entonces, el sistema Plug and Charge, que ahora está tan de moda, o se están abanderando tanto el sector en general, y que está muy bien, que lo que dice es que simplifica mucho todo el sistema de llegar, conectar y que empiece a cargar todo automáticamente sin que haya que hacer nada. Eso Tesla lo lleva haciendo de muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que es todo su ecosistema. Su coche Tesla carga en su cargador Tesla. ¿De Entonces esto es lo que se está implementando en todo el resto o ya se está terminando de implementar en el resto de sectores. Antes, ¿qué tenías que hacer? Pues lo típico del QR, la foto, poner la tarjeta, etcétera, 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 y tener muchísimas aplicaciones. Ahora se está simplificando y con el tiempo lo que estamos viendo como fabricante de cargadores es que la experiencia va a ser lo más parecida a poner gasolina, tanto en tiempos como en experiencia de usuario. Claro, porque el problema ahora es que hay diferentes fabricantes de cargadores, diferentes vehículos eléctricos, y si con cada uno tienes que descargarte su aplicación, conectarla, al final es yo quiero ir, cargar y ya está. Entonces, imagino que esto al final, como Tesla, al final lo que harán es como estandarizarlo para que todos los fabricantes con todos los vehículos tengan el mismo protocolo de comunicaciones y entonces al final sea rápido lo que tú dices, no, llego, cargo, sabes quién soy, me pasas la factura o lo que sea y ya está. Eso es. Y has dicho que, que te dedicas sobre todo al sector de cargadores. Entonces, vamos a ver la gente, sobre todo cuando tú hablas con alguien, veremos ahora a qué te dedicas más y no, pero al final cuando tú hablas con alguien,
alguna persona sobresale el tema del vehículo eléctrico, el tema de cargarlo en casa, no. O sea, ¿cuáles son los problemas con los que más se encuentra la gente y cuáles son las falsas creencias que más hay? Es decir, cosas que la gente se piensa que es de una forma, Vale. pero luego es totalmente diferente. Ok, vale, perfecto. Una de las cosas que más miedo generan o rechazo es el hecho de que, claro, estamos muy mal acostumbrados a que haya infinitas gasolineras, que sea obviamente totalmente compatible porque están todas estandarizadas, y que el proceso de poner gasolina tome 5 o 10 minutos máximo, ¿de acuerdo? Pues entre que llegas, si hay un coche delante o no, pones gasolina, vas a pagar, vuelves, 5 o 10 minutos, vale, perfecto. Entonces, un poco lo que más miedo genera es, como te decía, que venimos muy mal acostumbrados de que siempre haya una total disponibilidad de combustible, en este caso, o de energía, en este caso es gasolina, y con el tema de los cargadores acabará convergiendo en lo mismo, pero estamos en un tiempo, estamos en un gap, hay un periodo de tiempo en el que eso se está desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que más miedo está dando a la gente es tener que planificar con más cuidado las rutas, por así decirlo. No es cojo un coche y me voy donde quiera. Ya empieza a serlo, ¿de acuerdo? Pero sí que recomendamos o estar un poco encima y ver un poco a dónde vas, tener en la cabeza un par de puntos donde tú puedes cargar o si lo necesitas. También es verdad que ahora hay muchísimos coches que esta ruta te la están haciendo. Tesla la hacía desde el principio, pero muchísimos más, incluso operadores como Google en Google Maps para vehículos eléctricos te tiene un programador de rutas. Entonces realmente se ha facilitado mucho. Otra cosa que genera miedo, la confianza que se puede tener en si el cargador al llegar va a funcionar o no. Precisamente que está relacionado con lo anterior. Si no hay tantos puntos de carga como gasolineras, joder, si llego y ese cargador no funciona o tiene cualquier problema, pues tenemos un problema, ¿vale? Eso es algo que genera mucho rechazo, pero que la realidad es que el porcentaje de cargadores que fallan o que tienen algún problema es muy, muy bajo. Y luego, temas que da mucho miedo a la gente que no deberían tanto. Hay muchas personas que tienen la necesidad de tener el coche siempre cargado al 100%, al 80% por lo que pueda pasar. La realidad es que si nos paramos a pensar en cómo utilizamos el coche el 90% de la gente, nos movemos casi todo el tiempo en un radio de unos 50-100 kilómetros y como mucho un 10% del tiempo restante hacemos un viaje más largo. Y de esos viajes más largos, los que son muy largos, los solemos hacer en tren o en avión. Entonces ahí nos deja una franja muy pequeña de viajes, que de todo haya, porque yo, por ejemplo, estoy en esa franja que yo suelo viajar más con coche eléctrico. La realidad es que nos vamos a que en el tiempo real que estás con la necesidad máxima de utilizar cargadores, que estás más lejos de casa o que más cosas malas o incertidumbre te puede pasar, es muy, muy poco tiempo. El 90% de los kilómetros que va a realizar tu vehículo eléctrico va a ser en un radio de esos 100 kilómetros. O sea que normalmente digamos que ese miedo que todos tenemos, porque a mí también me pasa, decir, es que si hago un viaje tal y no tengo cargador por el medio, o si tengo que hacer no sé cuántos kilómetros y no llego, y si tengo que parar en un sitio y me toca estarme 2 horas con los niños ahí esperando. O sea que eso al final no. De hecho, tú has hecho hoy 4 horas de camino y has parado porque no lo tenías, pero si lo hubieras tenido al 100% en casa cargado, sí, no hubieras tenido ni que parar. Y ahora, por ejemplo, porque tú ahora vienes aquí, o sea, estamos haciendo esto, vas a hacer varias visitas y demás. Claro, ¿tú con qué autonomía has salido y cuánta te queda? Más o menos. Pues yo he salido de Barcelona esta mañana con un 79, un 80, 79. He parado en Tarragona, he cargado de un 25 a un 65 en 10 minutillos y he llegado aquí con un entorno a un 20%. Con ese 20% haré todo el resto de visitas y al acabar el día iré a uno de los supercargadores que hay de Valencia, que tenéis en los alrededores, y a partir de ahí ya me dará para volver. ¿Cuánto crees que estarás? ¿Cuánto tiempo crees que estarás en el supercargador ese para poder volver? 15, 20. Es que eso es una barbaridad. Es que a mí, por ejemplo, tú me dices, tengo un 20%. Yo como usuario, todavía no de coche eléctrico, digo, ostras, vengo con un 20% y con ese 20% voy a hacer tranquilamente todas las visitas que tengo y me da como miedo a me voy a quedar tirado. Es normal. ¿Sabes? Es como, no ansiedad, pero es esa sensación de, ostras, es que no tengo suficiente, necesito tenerlo lleno y que a lo mejor con lleno me da tiempo a viajar por aquí, por Valencia y irme a Barcelona, pero es como, yo con un 20% no voy tranquilo con el coche, me voy a quedar tirado. Pues es normal, o sea, a medida que es dar el paso, ¿eh? En cuanto te compras el coche y le empiezas a hacer kilómetros, conoces a tu máquina, por así decirlo, y conoces de lo que es capaz cuando tienes que empezar a agobiarte o no. Todos los coches eléctricos tienen un buffer que aunque llegues al peor escenario posible de un 0%, incluso en ese momento tienes 5 o 10 kilómetros para
o incluso en el caso de vehículos un poco más, que tienen más experiencia en este sector, yo a un coche con un 0% le llegaba a hacer 15 kilómetros, 15-20 kilómetros. No se lo deseo a nadie, ¿eh? Ya, Es un a ver. problema si realmente te quedas sin batería, pero un problema de tiempo, más que nada. Pero en cuanto empiezas a hacer kilómetros, ves de lo que es capaz y en las franjas que tú estás cómodo, ves que el coche es que no es el limitante eres tú porque tienes que parar, tienes que ir al servicio, te apetece tomar un café, te apetece parar cada 2 horas y media, 3, que es para lo que está diseñado este tipo de conducción y que es lo que recomiendan. Sí, que realmente cada 2 horas deberíamos parar, aunque sea 15 minutos. Sí, correcto. Entonces, la realidad es que mi vehículo, con una conducción normal, 120, aire acondicionado, música, que esto parece que se obvia, pero, o sea, obviamente, con aire acondicionado y con música acá, Claro. obviamente, me está haciendo unos 400, 450 kilómetros en autovía. Si es ciudad, se dispara la autonomía. Funciona al revés que un coche de combustión. Un coche de combustión, al tener marchas, le permite hacer un consumo mucho más bajo a velocidades constantes. Autopista, autovía. En cambio, en ciudad, arrancar, parar es lo que más combustible consume. En el caso del eléctrico es todo lo contrario. Como no tiene marchas, el motor funciona más revoluciones, consume más energía en velocidades altas. En cambio, en ciudad, como tiene la frenada regenerativa, la tienen todos los coches. La frenada regenerativa, para el que no lo sepa, básicamente es que el motor de los coches eléctricos puede funcionar como motor, es decir, utiliza energía eléctrica y la convierte en energía de movimiento, en este caso, energía cinética, o puede funcionar como un generador. Puede coger esa energía cinética y convertirla mediante generación, pues funciona por inducciones, en energía eléctrica y cargar esa batería. Y a bastante potencia. De hecho, mi vehículo, cuando hace la carga de regeneración al máximo, puede estar cargando a unos 60 kilovatios de potencia, que es muchísimo. O sea, por ejemplo, bajando un puerto de montaña, tú primero subes el puerto de montaña y cuando bajas, que lo dejas en frenada regenerativa, ahí te puede cargar a 50-60 kilovatios. Yo he salido de puertos de montaña, ejemplo real, yo he salido de Cerler, en Huesca, que está a unos 1500, 1700 metros, y he llegado al pueblo de abajo, a Benasque, que no es mucha distancia, con un 3-4% más. O sea, llegas abajo con más batería de la que tenías arriba. Claro, porque vas regenerando la bajada, la vas regenerando. Exacto. En ese caso estás utilizando la energía potencial del desnivel, que has gastado antes. Sí, pero con bueno, un coche de combustión también has gastado antes. Claro. Lo único que en la bajada lo pierdes en forma de calor de frenos, porque tienes que frenar. En un coche eléctrico no, en un coche eléctrico recuperas, no te voy a decir toda la energía, porque por termodinámica es imposible, pero gran parte de la energía. Que además por eso los coches eléctricos gastan muchísimos menos frenos o pastillas de freno, discos y neumáticos que un coche de combustión, ¿no? Sí, sí. De hecho, el mío, bueno, tiene 4 años, tiene 100.000 kilómetros ya, se dice pronto. Y hace unos meses fui a pasar la ITV y luego fui a hacer una revisión a Tesla, porque no es necesario, pero la quise hacer, y me dijeron que los frenos tenían prácticamente la marca de fábrica. O sea, que en 100.000 kilómetros igual es que los frenos no se tienen que cambiar. Claro. De hecho, se recomienda de vez en cuando frenar, en coches eléctricos, frenar fuerte para que no cristalice la... Hostia, para cuando frenes, frene, claro. Sí, claro. Ostras. O sea, claro, para que veas el uso de que es que no lo necesitas. Tú trabajabas en Tesla, ahora ya no trabajas en Tesla. Quiero decirte que no hay ningún tipo de interés en que el coche que llevas, ¿vale? Pero es que yo ya lo he visto, pero entonces llevas un Model 3. Un Tesla Model 3 con 4 años y 100.000 kilómetros. Sí, es un long range. Sí. El long range, eso te iba a decir. Tú has dicho que antes, por ejemplo, por autovía, que es el caso más desfavorable, te hace unos 400 y pico kilómetros con aire acondicionado. Sí. O sea, no esto de ir a modo ahorro combustible que vas ahogándote en verano, y tal, obviamente. Y que en capital hace mucho más. ¿Cuánto te hace en capital? Pues mira, nunca he llegado a calcularlo como tal, pero si hiciéramos una regla de 3, más de 600, casi seguro. Si no salgo del término municipal, o sea, si mi velocidad no supera los 80 km por hora aproximadamente, tranquilísimamente 600. Más de 600. Sí. O sea, 400 kilómetros por autovías reales, sí. 600 por capital. Sí. ¿Y cuánto marcan normalmente los long range como el tuyo de fábrica? O sea, según el ciclo WLTP sí. o el que haya en ese momento. Según el ciclo WLTP, el nuevo Model 3 está dando unos 602. Vale. Eso es un mix, eso es urbano con autopista. ¿Pero es de la misma capacidad y potencia que el tuyo? Es de la misma capacidad, creo que tiene unos 4 kilovatios hora más, ¿vale? Prácticamente igual. Lo único que es un pelín más aerodinámico el nuevo. Entonces, vale. En principio gasta un poquito menos. Vale. En principio. Pero más o menos, o sea, más o menos la autonomía que te hace en capital, o sea, 100% capital, es lo que realmente marca el fabricante. Pero, sí. Pero en autovía sí que se te baja a lo mejor un 30%. Sí. Más o menos. Incluso en ciudad me puede hacer más de lo que marca el fabricante. Porque el fabricante, la cifra que me está dando es mix.
Es 50% ciudad, 50% autopista. En ciudad se dispara. Es que en ciudad se dispara. Pero con así está bien, porque aún así que te haga 400 o 500 kilómetros en autovía y que en 15 minutos puedas recuperar de un 20 a un 50 a una cosa así. La clave es pico de potencia que puede alcanzar el vehículo y durante cuánto tiempo puede estar cargando. Claro. Eso es por la parte de clientes. Yo qué quiero como cliente, que sea capaz de eso, y que quiero que el cargador al que voy sea capaz de darme eso. Claro. Es que tiene que haber un match entre lo que puede aceptar mi coche y lo que puede dar el cargador. Ahora, yo tengo muchos clientes que les he vendido cargadores de mucha potencia, de 240, 400 kilovatios, que me dicen, oye Martín, es que vengo con mi... No voy a decir ninguna marca, pero vengo con mi coche eléctrico. Puedes decir marcas si quieres. Bueno, si quieres. O sea, yo lo digo porque hay vehículos eléctricos, por ejemplo el Opel Corsa, que es un coche que está súper bien, el eléctrico, pero es para lo que es para viajes más interurbanos. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si vas a un cargador de 400 kilovatios, no vas a cargar al pico. Claro. Porque el coche está... Te mentiría si te dijera, pero si no me equivoco, carga un pico de unos 100 kilovatios de potencia. Claro, hablemos de esto porque hay mucha gente que yo ya hice hace ya más de un año un vídeo sobre esto y sobre todo a la gente le interesa mucho eso porque ellos a lo mejor se ponen un cargador de, imagínate, 30 kilovatios en casa, ¿vale? Cuando hay ciertas limitaciones porque es monofásica o trifásica y es en corriente alterna. Exacto. O a lo mejor tienen un coche que no lo saben, se lo compran y tienen la idea de cargar en un supercargador a 300 kilovatios cuando su coche a lo mejor está limitado a 50 kilovatios. Entonces, hablemos un poco de esto, tú que sabes de cargadores y para que la gente entienda sobre todo lo que hay que tener en cuenta de limitación, lo que es corriente continua, alterna y todo eso. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, depende del perfil de cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay comerciales o taxis, por ejemplo, que lo que más van a utilizar es corriente continua a altas potencias. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo para cargar. Ya está, básicamente. Gente que no tiene acceso o la capacidad de ponerse un cargador en su garaje, porque o bien no tiene garaje, o bien tiene el garaje fuera de casa, o no quieren ponerlo, o no pueden, por lo que sea. Entonces, esas personas, en principio, van a cargar a potencias un poco más altas, no por nada, sino por disponibilidad de tiempo, ¿vale? Porque en menor tiempo estás cargando. Y luego está el tipo de cliente que sí que se puede poner un cargador en su garaje, que tiene toda esa disponibilidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que hace lo que se llama carga en destino, cargan por las noches, cuando ya no hay un factor de urgencia. ¿Vale? Sí, que a lo mejor el coche lo tienes 8 horas durmiendo, o sea, mientras duermes son 8 horas, que no es lo mismo que decir, llego a las 2 y de 2 a 4 tengo que cargarlo. Exacto. O tengo 45 minutos porque tengo que recoger clientes y me dedico profesionalmente utilizo mi coche y necesito que esté funcionando el máximo tiempo. Vale, pues entonces tienes que ir a carga rápida. La mayoría de las personas pueden cargar de noche. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo ideal, tanto para la vida útil de la batería, aunque ahora se está viendo que realmente cargas de alta potencia están afectando mucho menos de lo que se pensaba las baterías, o sea, no afectan a su degradación prácticamente, o mucho menos de lo que se pensaba. Y luego, aparte, obviamente, el coste es mucho mejor. ¿Por qué? Porque a una potencia más baja, aparte de que es más barata, normalmente suele coincidir, al ser de noche, con las horas valle. Entonces, eso nos permite cargar, es que ahí tienes compañías con tarifas que te están haciendo, si no 0 a 0,03, sí. 0,05 euros kilovatio hora. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estás cargando tu coche por 4, 5, 6 euros. Claro. 4, 5, 6 euros, 400 kilómetros. O sea, te sale 1 euro cada 100 kilómetros. Claro, cuando una combustión puede ser, con el precio que hay ahora, 7, 8 euros fácil cada 100 kilómetros. O incluso más. O más, sí, o a lo mejor 10 veces sí. más. Sí. O sea, si te lo montas bien. Por eso os digo que es para un tipo de perfil de cliente que más o menos tiene claro lo que quiere y que le gusta planificar un poco las cosas. No solo de me voy a Sevilla, tengo que parar en Madrid y tal, no. Pues oye, ¿me puedo plantear ponerme un cargador? Vale. Me resulta interesante ponerme a mirar tarifas de luz, que igual no es lo que a todo el mundo nos gustaría, pero claro. Hostia, es que posiblemente valga mucho la pena. Si te pones a sumar el ahorro y lo multiplicas por años, es que te estás pagando el coche. Claro, es que no es lo mismo pagar por un depósito 100 euros que 10 que 1, claro. Básicamente. Claro. Vale. Entonces, bueno, lo que decíamos, cargadores de potencias más elevadas no son susceptibles de que se los ponga el cliente final. Esto es para otras empresas y esas empresas permiten cargar. Potencia elevada, cuando hablamos, quiero decirte, vamos, para que la gente lo entienda, es decir, yo por ejemplo en mi casa, lo sé, pero por aclararlo, ¿vale? Yo por ejemplo en mi casa me puedo poner un cargador de hasta ¿cuánta potencia? Bueno, hace corriente alterna hasta unos... Depende, pero máximo diría que nadie va a poner nada de más de 11 kilovatios. Vale, 11 kilovatios máximo. Porque entonces los coches tienen dos tipos, digamos que si cargan a corriente alterna, cargan hasta 7, 11 kilovatios. Correcto.
Y aquí viene la pregunta que hace mucha gente, ¿cómo puede ser que una electrolinera tú puedas cargar a 100 o a 300 kilovatios? Ahí, claro, porque lo que está haciendo es cargar en corriente continua con otro tipo de conector que se llama CCS Combo. Esto es un estándar europeo, todos los coches eléctricos tienen el tipo 2 y el CCS Combo. El tipo 2 y el CCS Combo al final no dejan de ser el mismo conector, lo que pasa es que el tipo 2 es una parte dentro del CCS Combo. Uno es más para alterna, algunos vehículos pueden cargar hasta 22 kilovatios en alterna, está muy bien. Hostia. Sí. Y luego tendríamos toda la parte de CCS Combo. CCS Combo no se puede instalar en casa, no tiene sentido, es corriente continua, estaríamos hablando de a partir de 30, 40, 60 kilovatios de potencia. Y hay cargan directamente en corriente continua. Sí. De corriente continua pasa por corriente continua a la batería del coche, sin pasar por la alterna. Exacto, Porque no entra el inversor del vehículo. Eso te iba a decir, entonces el problema estará en la limitación que es el inversor del vehículo. Lleva un inversor que lo que hace es tú le estás poniendo corriente alterna y él la transforma a continua. Como una electrolinera te lo meten directamente en continua, no pasa por el inversor, entonces no tienes ese límite de carga. Exacto. Y entonces ya depende del tipo de batería que tenga cada vehículo y de cómo se haya programado con el MS, con el Energy Management System, a nivel de protección de, oye, esta batería podría cargar a 200 kilovatios, pero desde el fabricante del vehículo lo ha limitado a 120 para proteger por lo que sea. ¿De acuerdo? Que al final es a la hora de comprar el coche que te dicen límite de carga en alterna tanto, límite de carga en continua tanto. Y con eso tú sabes que aunque vayas a un supercargador de 300 kilovatios, si tu coche está limitado a 100, no va a cargar a más de 100. Exactamente. Pero tampoco se va a romper el coche. Porque hay gente que a lo mejor piensa, si conecto mi coche Claro. de 100 kilovatios a un cargador de 300, a ver si lo rompo. Exacto. No, porque el coche es el que se protege, digamos. A mí me ha pasado de instalar cargadores de alta potencia y que el cliente me diga, oye, Martín, ¿y si viene un cliente, conecta y le reviento la batería? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa vuestra? ¿Es culpa del operador? No es culpa de nadie, ¿eh? Porque el fabricante del vehículo ya se ha encargado de, por software, limitar esa potencia. Claro. A lo mejor lo confunden como con la tensión, porque se piensa que estás metiendo más tensión, pero realmente es, tú no puedes meterle más energía de la que te demanda el receptor, digamos. Exacto. Entonces, en el momento que conectas el cargador al coche, el coche le va a decir, oye, no podemos cargar a más de 90, no te voy a permitir cargar a más de 90. Los cargadores de 400 es irrelevante, el limitante es el coche en ese caso. Por eso hay gente que a veces también pasa que se piensa que su coche no tiene esa limitación y va a un supercargador de 150 kilovatios y ve que la carga no sube de 90 kilovatios y se piensa que el cargador está roto y es que su coche no admite más de 90. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Exacto. Porque de eso va a depender el tiempo de carga al final. Exacto. Y no es nada malo, o sea, no es ni bueno ni malo, es para cómo está diseñado ese coche para proteger la batería. Claro. Cargadores. Vale, vamos a, sobre todo lo que más controlas, electrolineras y todo eso, un poco cómo está España, porque España hace unos años era casi inviable o impensable comprarse un coche eléctrico, era de ser más atrevido, Sí, ¿vale? Ahora ya es algo muy normal y cómo vamos a ir los próximos años con el tema de electrolineras, que sois los que más, Vale. lo que más controláis. Ok. Sí, bueno, lo primero, esto que empezó en 2017-2018 más o menos, ¿de acuerdo? Cuando Tesla llegó a Europa y si querías un vehículo eléctrico que digamos que era el único que había, te lo tenías que importar desde Holanda. Entonces, para que veas un poco cómo estaba todo. Solo había un supercargador en 2018 en España y era el que estaba en Girona. Entonces, imagínate, o sea, esa suerte. ¿Vale? Hostia, sí, suerte, ¿no? O sea, cargabas en tu casa, eso sí, obviamente había cargadores de alterna, funcionaban perfectamente, pero claro, en tu rango. Luego, a partir de ahí, obviamente había soluciones, pero era un muy early adopter, incluso el stage anterior a early adopter. Era muy... Y bueno, y coches muy caros. O sea, te estabas gastando 140.000 euros en un coche que su rango de acción real era de 400 kilómetros, un círculo de 400 kilómetros de radio. Que es mucho, sí, pero bueno. Ya, pero... Claro. O sea, ahí ha evolucionado un montón. A partir de entonces ha ido increciendo poquito a poco. Bueno, pues yo me acuerdo que la penetración de mercado del coche eléctrico en 2018 podría ser inferior al 0,1%. O sea, nada. Vale. En el momento que yo empecé a trabajar en Tesla era 2019, finales del 18-19, era en torno a un 1,5. Cuando yo me fui de Tesla, que fue en el 23, ya estábamos en torno al 4, 3 y con mucho 4. Y ahora mismo estaremos superando el 5, casi 6% de vehículo eléctrico puro. No estoy hablando de híbrido enchufable. 100% eléctrico, solo eléctrico. Si tenemos en cuenta híbrido enchufable, estaremos en torno a un 11-12 en España. Del total del parque móvil. Exacto, no está mal. O sea, no es mucho, pero si tienes, es que lo que hay que tener en cuenta es la tendencia. La tendencia es claramente al alza y se está acelerando. Tú, por ejemplo, ahora que llevas 4 años con el Tesla, el Model 3 y 100.000 kilómetros, mi pregunta es, uno,
¿continuarías con un coche 100% eléctrico? ¿Cambiarías al nuevo o mantendrías este hasta cuándo? Si repetiría la compra, la repetiría sin duda. O sea, es el mejor coche que me he podido comprar. Tesla Model 3. Un coche eléctrico O sea, con claro. mucha autonomía. Hablas de cuál, o sea, no por esa marca. Vale. No, pero sí que es verdad que si estás buscando un coche eléctrico con mucha autonomía, con un muy buen ratio calidad-precio, es que no tienes tantas opciones. Ya. O sea, un Model 3, gran autonomía, tracción trasera, que real te está haciendo 500 kilómetros, es que te cuesta 48.000, 44, 40, o sea, 40 sin y ayudas, largos, por sin ahí. nada. Ah, vale. Hostia, Ya. está bien. Es que lo mismo en otra marca igual es el doble. Es que si yo quiero ahora mismo un coche que esté bien para empezar, y ni siquiera un BMW Serie 1, o si quiero un Golf, es que estás en 40.000. Ya. Y no tienen... Y estás en 140 caballos y con la mitad de equipamiento. Ah, O sea, bueno, es que queda muy cuña, pero ya. es la realidad. Entonces, esa era la primera pregunta. Yo, sin duda, sería un coche eléctrico con mucha autonomía, no tiene por qué ser ese. De hecho, en mi familia, que luego si quieres hablamos de a nivel personal, cómo he ido haciendo mi trabajo de comercial, ¿no? Porque en mi casa ya tenemos 3 coches eléctricos. O sea, tengo yo el mío, mis padres tienen un Kia EV3 y mi hermana y su pareja tienen otro Tesla. Pero la empresa para la que trabajas, o sea, ¿realmente a qué se dedica? ¿A coches, a cargadores? ¿Dónde está? ¿Está en España? O? La empresa donde yo trabajo ahora Sí. mismo es un fabricante de cargadores, es un fabricante portugués, se llama Hello Next, y fabricamos tanto carga alterna como carga en corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos todo el espectro de potencias, desde los 3 kilovatios, 3,7 kilovatios, hasta los 480 kilovatios. Pues claro, es un catálogo muy amplio. ¿Cuál es la instalación más grande o más potente de cargadores eléctricos que habéis hecho? Pues mira, la que yo he hecho es una de las más grandes que la empresa ha hecho en la península ibérica y la inauguramos hace un mes y medio aproximadamente en Motril, en Granada. Son 3 puntos de carga HPC, que es de alta potencia, 2 de 240, 1 de 400, con posibilidad de subir hasta 480. O sea, 480 kilovatios. 1,2 megas de potencia contratada de ese hub de carga. Ostras. ¿Qué te encuentras cuando en esos proyectos tan grandes o de tanta potencia, qué te encuentras? O sea, alguien que no tenga ni idea de esto ni se dedique profesionalmente. ¿Alguna curiosidad? Quiero decirte, ¿qué pasa en esos sitios? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son los problemas que tienes? Todos. Son proyectos que son tan personalizados, por así decirlo, que ya no eres un vendedor, eres un project manager. Ya está. En el momento en el que firman el pedido, te quitas tu traje de vendedor y te pones tu traje de project manager. Y el 60% de tu trabajo está aún por hacer. Y es que eso llegue a buen puerto y se haga bien. Entonces, a partir de ahí, te tienes que poner en contacto. Obviamente, el cliente hace toda su parte. El cliente puede o no proveer instaladores. Entonces, yo tengo que estar en contacto con instaladores. Yo tengo que estar en contacto con cliente final, el dueño de la estación. Y yo tengo que estar en contacto con el operador que va a dar el servicio de backend, de software, que esto ahora entraremos, para que esos cargadores funcionen. Y entonces yo estoy en medio, tengo que encargarme de que los cargadores lleguen en tiempo y forma, de que el instalador tenga todo claro para realizar esa instalación y que se haga correctamente, y de que el backend provider, en este caso la empresa que nos da ese software, que es con la que interactúa el cliente final, se integre bien con nuestros cargadores para que la experiencia del cliente sea adecuada. Y todo eso para que el cliente final que es mi cliente, esté contento. Es el de la estación. Exacto. Vale, Exacto. vale. Entonces son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Y eso como a nivel de burocracia? Quiero decirte, desde que Bueno, tú... yo por suerte a nivel de burocracia se lo cambió el instalador y el cliente Vale. final. Sí. Quiero decirte, vosotros hacéis eso, pero no os encargáis de ejecutar, de los permisos y todo Podemos hacerlo, pero en este caso el cliente aportó su empresa de instalación. Entonces, como aportó su propia empresa de instalación, esa empresa de instalación es la que se hizo cargo de todo. Si nos hubiéramos hecho cargo nosotros, se habría hecho todo igual, pero sí que te puedo hablar de tiempos y dificultades de media. Desde que el dueño de cualquier instalación quiere poner un punto de carga, hasta que tiene los permisos, se hace la instalación y ese o esos cargadores están operativos, de media, desde la idea inicial hasta todo cristalizado, 18 meses. Año y medio. En España.
Hostia. Año y medio. Y haciéndolo todo bien, rápido y que no haya ningún fallo. Sí, por tu parte, sí. Porque luego rápido, pues obviamente por la administración no va rápido. Hostia, año y medio. Año y medio. Claro, es que si encima es difícil, es caro, y encima, desde que, aunque ahora todas las electrolineras dijeran, vamos a llenar España de puntos de carga, tardarían año y medio en ponerse a funcionar. Técnicamente es imposible. Y no se podría por la red. Vamos a tratar ese tema también. Para los próximos años entendemos, y lo vimos con el tema del apagón, y pues que al final se está dando también más cuenta la gente de que la red eléctrica está saturada, no está actualizada, se ha invertido mucho en producción, en generación, en renovables, lo que se ve, lo bonito, bajo mi punto de vista, pero en lo que no se ve, que es la infraestructura, la red, eso al final no vende, no llama, no se ha invertido a la par. Obvia. Entonces, hasta que ahora hay un problema. Entonces, ¿qué le pasa a la red? ¿Cómo crees que se va a adaptar o transformar? ¿Y crees que va a hacerse todo lo rápido que necesita España para poder adaptarse al vehículo eléctrico y que la red nos pueda abastecer? A ver, a día de hoy la red, en mi opinión, no está siendo suficiente. Debería estar mucho más reforzada. En principio están en ello y yo me lo creo. Lo que pasa que son obras de presupuestos muy elevados que toman mucho tiempo, que administrativamente son muy complejas. Administrativamente y técnicamente son muy complejas. Entonces, ¿esto qué resultado da? Que va muy lento. Tenemos que entenderlo, es lo que hay. No hay mucho más que se puede hacer. Y totalmente de acuerdo con lo que dices, vamos sobrados de generación. Tenemos un eslabón muy débil en el transporte de esa energía. No solo incluso dentro de España, que también la conexión con Francia es muy débil. Por ejemplo, nosotros podríamos, España como tal, podría ser un exportador totalmente neto y aportar energía para el resto de Europa por capacidad de producción. Lo único que si no puedes evacuarla, si no puedes transportarla, pues tienes un problema. Entonces, al final, esto es como si tú tienes una fábrica que puede producir mucho, pero solo te viene un camión al día. Claro, la tienes llena, pero Claro, no tienes que dejar de producir porque no puedes sacar la mercancía. Exacto. Entonces, ¿esto cómo se minimiza, cómo se trabaja, cómo se refuerza? Pues con tiempo, con presupuestos, con políticas que estén por la labor de hacerlo, y que todo eso está muy bien. Pero técnicamente nosotros, ¿cómo podemos agilizar un poco? Bueno, pues han llegado el tema de las baterías, y cuando digo baterías no me refiero a baterías pequeñitas, sino a baterías que se dice utility scale, en escala muy industrial. Estos son baterías que lo que nos permiten es, en zonas donde quizá el transporte es mucho más complejo o donde directamente no nos pueden dar la potencia que nosotros queremos, tú puedes instalar una batería de 240 kWh hasta, vale para cualquier caso, y ahí lo que te permite es puentear directamente la potencia que tú pides, te la puede dar esa batería. Ejemplo práctico, ¿vale? Una gasolinera que tiene 40 kilovatios de potencia contratada, que es súper normal, que se quiere poner un cargador de 150 kilovatios. Claro. Imposible. De primeras, imposible. Vale. Dos soluciones. Solución 1. Pedimos un aumento de potencia, pedimos más derechos de potencia y nos ponemos a hacer toda la obra civil para aumentar ese metraje y aumentar el cableado. Bien. Opción 2. 18 meses. En el mejor de los casos. 18 años y medio. ¿Sí? Eso es. Y mucho dinero. Y posibilidad de que te digan que no. Sí, al momento dicen que no y eso son 2 o 3 meses más y vuelvo a pelearlo. Exacto. Más el coste de ese aumento de potencia contratada, etcétera, etcétera. Vale. Sí, porque al final tú tienes que tener 180 kilovatios o 150 contratados para que vaya un cargador una vez al mes, cuando podrían ir a 50. Entonces estás pagando el triple de potencia para momentos puntuales. Correcto, eso es otra. Exacto. Entonces, opción B, poner una batería de unos 215-240 kilovatios aprox. Bueno, aquí voy a hacer un inciso para que la gente se haga un volumen de envergadura. Esto, por ejemplo, es 1 kilovatio hora. Estás hablando de 240 veces esta batería. 250 veces de ahí para arriba. De ahí para arriba. Para que se haga una idea del volumen o la barbaridad que estamos hablando. Exacto. Sí, correcto. Eso sí que es verdad que han avanzado mucho este tipo de baterías que desde Genonix, por ejemplo, fabricamos. ¿Vosotros fabricáis? Sí. También. Sí. Somos fabricante de baterías, somos fabricante de cargadores y estamos entrando en baterías. Vale. Mucho más lento, pero estamos entrando, ¿de acuerdo? Antes las baterías eran refrigeración por aire, eran con ventiladores, entonces esto hacía que fueran mucho más grandes, mucho más voluminosas y se refrigeraran peor, tuvieran menor capacidad de refrigeración.
Ahora ya estamos trabajando, en el sector en general se está trabajando con baterías de refrigeración líquida. Eso permite que la refrigeración sea mucho más eficiente y lo que nos permite es que la batería sea mucho más pequeñita. Es una batería, para que la gente se haga una idea, 240 kWh, imaginaos la típica nevera americana de doble puerta, más o menos. ¿Vale? 2 metros de alto o 1,90 m de alto, Vale. y 1 metro de ancho y de profundo. O 1,20 m de ancho y de profundo, aprox. No son muy grandes. Vale, pensé que eran más grandes. No, es que el liquid cooling lo que te permite es eso, ¿Y en aire cómo sería? el doble El doble. o más. Hostia. Y menos ciclos de carga. En la refrigeración líquida lo que permite, al ser mucho más eficiente esa refrigeración, permite que la temperatura de las celdas que están dentro, que son las pilas, literalmente son pilas, estén a una temperatura mucho más constante todo el tiempo. No suben tanto la temperatura en momentos de carga y descarga, o la bajan. Exacto. Y eso la deteriora más. Sí. Entonces tienen más ciclos de carga y descarga. Sí, estamos pasando de unos 6.000 ciclos de una... Cuando digo ciclos, es 6.000 ciclos hasta que esa batería haya bajado de media un 20-25% de la potencia y capacidad que me daba en el día inicial. O sea que los 6.000 ciclos es cuando la batería está por debajo del 80%, como la vida en el iPhone, por ejemplo, que te pone la vida útil de la batería está en un 90%, un 80 y pico. Sí, sería algo así. Los ciclos hasta el 80-75%. Aproximadamente. Entonces nos estaría dando 6.000 ciclos hasta llegar a una salud de batería de un 80% aproximadamente. Vale. Y las de refrigeración líquida nos están dando prácticamente el doble, estamos en unos 10.000. Ostras. Entonces, claro, son muchas ventajas. Es más pequeña y además tienes mucha más vida útil, o sea, te dura el doble de tiempo, digamos, Casi. o el doble de ciclos, o casi, más o menos. Prácticamente. ¿Y de diferencia de precio hay mucho? Lo mejor es que casi nada. Claro, porque al final lo que inviertes no, o sea, las celdas, que es lo caro, y la batería, que al final es el sistema de refrigeración que serán, no sé, pues pero que está sumergido en un líquido o es tipo radiador como los coches. Sí, son tipo serpentines, correcto. Como un intercambiador de calor. Tienes serpentines con un radiador y un ventilador que lo que hace es que pase aire por los conductos. Algo así, exacto. Vale. Es un Sí, sistema pero basado en eso. para que la gente sepa que no es que esté sumergido en un líquido ni nada. No. Es el sistema de refrigeración por conductos, pero como un coche, que antes eran de aire y ahora son refrigeración líquida, algo parecido. Exacto. Sumergirlo, ahora que lo dices, sumergirlo en líquido existe, pero es un sistema de seguridad antiincendios. Vale. Hay muchas baterías que, en función de la capacidad que tienen que estar conectadas a una toma de agua, y si hay cualquier problema de incendio, literalmente la batería, al ser estanca, entra el agua a presión, inunda toda la batería y se queda ¿Por 2 dentro? semanas llena de agua. Sí. Por dentro, o sea, entre la carcasa y la batería se llena de agua. Yo lo vi porque hice un vídeo con una empresa que era de extinción contra incendios y hablamos de eso, que el tema del coche eléctrico al final, si tú lo quieres apagar, tienes que inundarlo. Quiero decirte, Es una forma, sí. una de las formas más seguras o más eficientes o eficaces Sí. es inundarlo. Pero claro, a ver cómo inundas tú un coche. Una batería en ese caso está preparada Sí. para que se inunde por dentro, digamos. Utiliza el hecho de que se estanca y pasa de batería a una pecera. O sea, se llena de agua y se deja ahí hasta que ha terminado su combustión y ha bajado su temperatura. Aunque esté llena de agua, la reacción química, porque al final el problema de la batería es que tiene combustible comburente, ¿no? Entiendo. Más Sí, o menos, como que se retroalimenta, digamos, Sí. el incendio. Depende de la química en la que esté basada. En principio, las nuevas de ferrofosfato es mucho más complicado que algo así pase. Vale. Esas son las del LiFePO 4 que se escribe, vale. ¿Y las de antes, las otras? Las anteriores eran NEDC, eran níquel, magnesio, cobalto. Vale. Vale, entonces, ¿y las de ahora son mejores o sea, son más seguras? O sea, no es que sean mejores, sí, que también, sino que dan una serie de ventajas para lo que se busca en ese caso concreto. Entonces, en un coche, ¿qué es lo que estamos buscando? Mucha densidad energética para que pesando menos me dé más energía. En una batería estacionaria que va a estar quieta, el peso no es un problema, el espacio no es tanto problema. Entonces, el ferrofosfato no tiene tanta densidad energética, que no es un problema en ese caso, pero tiene otras ventajas. Es mucho más resistente, es mucho más fuerte, aguanta más ciclos, la puedo cargar hasta el 100, se degrada menos. Claro, pero la misma capacidad pesa más para un coche eléctrico, por ejemplo. Exacto. ¿Cuánto más? O sea, porcentajes aprox, el doble, No mucho más, pero un 15-20. 15-20% más de peso para la misma capacidad que son un coche, al final te aumenta mucho el consumo. Exacto. Y te aprovecho, no tiene mucho que ver con, pues eso son baterías, pero aprovecho que te tengo aquí. Por ejemplo, BYD, puede ser, ellos tienen batería de litio, de ferrofosfato, o hay una que le llaman como no sé qué Blade, Sí. porque estuve mirando coches de BYD y ellos lo promocionan como que la batería más segura del mercado y pone la Battery Blade no sé qué, o Solid Blade o algo así. ¿Son baterías de este tipo? Son ferrofosfato todo. O sea, aunque lo llamen así, es que me da la sensación, porque una vez vi en internet un tipo de batería que empiezan a sacar que es como algo sólido, es como un metal sólido, que incluso lo perforan. Esos son los Blade.
Vale, lo perforan y no sale, o sea, no hay ningún tipo de Claro, porque incendio ni es nada. que las ferrofosfatos son muchísimo más estables. Tú puedes perforar, puedes impactar, de hecho, BYD o muchísimos fabricantes. El 90% de fabricantes ahora mismo, el problema de la densidad se está solucionando de tal manera que casi todos están utilizando ferrofosfato. Vale. ¿De acuerdo? Porque incluso originalmente no permitían cargar a potencias tan altas, pero es que ahora la tecnología ha avanzado tanto justo en ferrofosfato por el simple hecho de que al estar basadas en hierro hay más hierro, es más barato, todo el mundo se pone a desarrollar ese tipo de batería. Se venden más, hay más negocio, pueden Por lo invertir tanto, más. se pone más en I+D, exactamente. Entonces, todas estas baterías están basadas en ferrofosfato. Y la Blade, no quiero mentirte porque no tengo muy claro exactamente cómo funciona, pero si no me equivoco es el tipo de arquitectura que usa y la resistencia que le han dado. Es una de las baterías más seguras del mercado. Es que me acuerdo que una de las características al comprar un coche, un BYD, te pone batería Blade no sé qué, Solid Blade State o algo así, Sí. y como la anuncian como la más segura del mercado porque hay un gran miedo en el tema de los coches eléctricos que aunque no es que todos se incendien, siempre es muy viral y muy llamativo llama cuando mucho un la coche atención. eléctrico se ha incendiado. Llama mucho la atención, ¿Sabes? pero la realidad es que es mucho más probable que se incendie un coche de combustión. Estadísticamente. Y no porque haya más coches de combustión y vayamos a Sin porcentaje a lo mejor. número bruto, Sí. exacto. No. Incluso separando y haciéndolo proporcionalmente es mucho más probable un coche de combustión. Claro, yo creo que es un poco como estamos acostumbrados toda la vida al coche de combustión, un gasolina, quiero decirte, un diésel, por ejemplo, aún dices más complicado porque el diésel tiene que alcanzar temperatura, pero vas con un coche de gasolina que una chispa. Llevas una bomba. Llevas 50 litros, 60 litros, que 50, 60 litros de gasolina explotando, ojo, correcto. Pero no nos da miedo, ¿sabes? No... Bueno, está normalizado, no pasa nada, pero también se está normalizando que la gente empiece a darse cuenta de que los coches eléctricos tampoco se incendian. Claro. Entonces, puede pasar, pero es muy raro. Y sobre todo con las ferrofosfatos es mucho más raro. Claro, y cada vez tú crees que los coches irán también mejorando la tecnología de las baterías para que al final no... Sí, seguro. Ahora se está empezando a hablar de baterías de estado sólido, que son muy interesantes. En principio permiten cargar a potencias a otro orden de magnitud. Pero es que ya estamos llegando a un punto que, como en todos los sectores, prima que sea económicamente viable. Claro. Si yo tengo una batería increíble de 300 kilovatios hora que me pesa 200 kilos, que la cargo en un minuto porque me permite cargar a 3 megas, ok, todo eso es Claro, muy genial. bien. Pero ¿y si esa batería cuesta 150.000 euros? Claro, no, es inviable, claro. Exacto. Claro. Entonces, las marcas no es que vayan rápido o lento, las marcas sacan el producto acorde a los partners con los que va a trabajar. Eso quiere decir que tampoco voy a sacar una batería que me permita cargar a 1 mega si en España el 90% de los cargadores de media son de 150 kilovatios. Claro. No tiene Y sentido. has pagado un dineral por esa batería. Sí, lo Exacto. mismo que el hecho del coche eléctrico. Si los coches eléctricos puedes comprarlos desde 50.000 euros, bien, pero si el coche eléctrico más barato valiese 300.000 euros, Exacto. no habrían muchos en el... Es como empezó. Al principio Tesla costaba de media 120.000 euros. Ahora de media están en 50.000. Claro. Sí, el Model 3 el más barato, porque lo mismo el otro día creo que eran 35.000, sin ayudas, Sí, el estándar sí. El estándar, el 35.000, que digo, o sea, es que ya hay coches de... Es que, por ejemplo, un T-Roc vale 35.000 euros. Sí. O sea, es un coche más está peor pequeñito, equipado. Sí. menos, y además es diésel, que no lleva ningún tipo de electrificación, que ya empieza a ponerse en... Y encima luego descuenta las ayudas, que si tú al Tesla le quitas las ayudas, al final son 29.000 o 30.000 euros. O sea, Bueno, que ya empieza a estar en un tema interesante, pero falta ese miedo, yo creo. No, es normal, no pasa nada. ¿Por qué no me cambio yo el coche y me hago el electro que tú me recomiendas comprarme uno? Es que a mí me sabe mal porque digo, yo tengo un coche diésel que sí, que hace un 10, pero es un coche súper guay porque a mí no me importa que consuma un poco, no hago muchos kilómetros, si tengo que hacer algún viaje, es grande, es cómodo, no me preocupo, al final no salgo de mi zona de confort y es a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy en ese punto en el que digo, me gusta el coche eléctrico porque encima yo crearía un montón de contenido, o sea, al final me vendría bien, yo tengo una instalación solar en casa, puedo ponerle más placas, o sea, me saldría más barato todavía el kilómetro, yo encima trabajo en casa o en la oficina, que yo puedo dejar el coche toda la noche cargando, Sí. o dejarlo Lo en casa, tienes todo de cara. o dejarlo en casa y cargarlo con los excedentes solares, que el 50% de lo que yo genero lo inyecto a la red en forma de excedente, o sea, Sí. hay un montón de posibilidades, pero yo estoy en ese punto en el que digo, ya, pero es que yo tengo un coche que tengo años, me va bien, entonces me sabe mal deshacerme de ese coche para comprar un eléctrico. Otra cosa es que el coche mañana se me rompa, lo que te decía, Sí, y yo estoy casi seguro de que si el coche se me rompe, tengo que cambiarlo y me compraré un eléctrico, pero cambiármelo sin que deje de ir Sí, bien no, estamos de es un acuerdo. poco la eso que tengo, ¿sabes? Bueno, y también hay mucha gente que dice, ostras, cómprate un coche eléctrico, es más seco. Bueno, no hay nada más seco que aguantar el coche que tienes, ¿no? Si funciona bien, Sí. no sé. Tampoco hay que ser muy radical en ese aspecto. O sea, yo me compré el coche eléctrico
no pensando en el medio ambiente. Obviamente para mí era un refuerzo, pues estupendo, pues Un ok, plus. claro, pero yo lo hice porque tecnológicamente me parece superior, porque no tiene mantenimientos, porque la experiencia de conducción es mejor, no lo sé, porque me gusta la tecnología y porque sinceramente no me apetece estar gastándome 150 o 200 euros al mes, Claro. literal quemándolos. Claro. Es que, bueno, no sé, yo es como lo ¿Qué veo. diferencia tienes tú al mes de si llevas uno diésel o gasolina al eléctrico, de consumo, Bueno, de dinero? mi caso es particular porque yo tengo la posibilidad de cargar en el trabajo, entonces técnicamente gasto cero. Hay empresas que te permiten cargar en el trabajo y no pagas nada, entonces ahí es todavía más rentable, porque tú gastas, no sé, gratis. 300 euros antes al mes, ahora te gastas cero, literal. Cero. Pero también tengo el ejemplo de, como te comentaba antes, mis padres tienen un vehículo eléctrico y ellos también tienen la suerte de haberse puesto paneles y batería no tenemos, pero bueno, paneles, entonces, y venta de excedente. Yo cada vez que voy a cargar a casa, que será, pues no lo sé, 2 fines de semana al mes, no es mucho, pero bueno, ya son 200 kilovatios hora. No notan diferencia en la factura. No notan La diferencia. factura de luz. Exacto. La factura de luz ellos no notan cambios desde que tienen el coche Cero. eléctrico. ¿Y cómo lleva tu padre? Porque al final siempre yo el eléctrico lo asocio un poco más a tecnología y al final yo pienso, por ejemplo, que mi padre si tuviera que comprar un coche eléctrico y al final con la tecnología no lo llevan tan bien como nosotros normalmente. Bueno. ¿Cómo lleva tu padre el tema de haber cambiado de un eléctrico por lo tecnológicos que son? Es que claro, depende del perfil de cada persona. Mi padre le gusta, pero que obviamente me hace 1000 preguntas, es lo normal. Ah. Entonces es un poco reto. Por un lado es como, joder, ahora tengo que aprenderme todo esto, tengo que bajarme estas aplicaciones, tengo Ya. tal. Pero por otro lado es que, qué guay, porque llevo 50 años conduciendo un coche de combustión, ya estaba, no cansado, pero era como, todo es lo mismo. A la semana del coche nuevo, sí, qué guay, un coche nuevo, pero ya estoy igual, ok. Aquí es diferente. Aquí le veo motivado organizando viajes. Aquí Ya. le veo diciendo, oye, pues mira, de vacaciones, en vez de en avión, vamos a ir al sur y vamos a ir en coche y vamos a parar aquí, aquí y aquí. Hostia, y me gusta. El trayecto lo haces parte del viaje. Exacto. Claro. Porque puedes. Otra cosa es que vayas muy apretado de tiempo, ¿no? Pero incluso aunque vayas apretado de tiempo, a ver, no sé, yo lo recomiendo. Viajar en coche eléctrico es algo que recomiendo. Tú a nivel de trabajo que viajas mucho y siempre sabemos que en el trabajo vamos mal de tiempo y con prisas, ¿cómo lo llevas? Quiero decirte, entiendo que estás contento y sigues con él, pero para esas personas que tienen ese miedo, ¿qué les dirías o con qué te has encontrado tú al meterte ahí en el A trabajo? ver, yo no tengo ningún tipo de diferencia porque las mismas paradas que haría en un coche de combustión las hago con el coche eléctrico, tal cual. Un Barcelona-Madrid es una parada en Zaragoza con un coche de estas características y eso lo que me permite es que no haya ninguna diferencia real entre un coche y el otro. De hecho, esas paradas a veces hasta me vienen bien. Puedo contestar mails, pero es que, repito, son paradas de 15 minutos, Sí, que para 20 ti, minutos. para ti no hay una diferencia real. A lo mejor es que la parada de 15 minutos la haces de 20, pero que si antes hacías 3 paradas, ahora haces 3 paradas. Sí, exacto. Para mí no hay una diferencia. Que ni siquiera te he contestado de por qué aguantas el coche. Vale. Sí, estábamos, exacto, hilando con lo del coche, de por qué aguanto el coche, que al final no me he cambiado un eléctrico, que me sabe mal y tal. Exacto. Entonces, lo que yo recomiendo, si vuestro coche va bien, no tiene sentido que lo cambiéis. Esperad y en el momento que haya que cambiar un coche se toma una decisión. Exacto. Pero es que esto es, me tengo que cambiar el coche, vale, pues miro opciones. No es, miro opciones, por lo tanto, joder, quiero cambiarme ya el coche, en mi opinión. Dicho eso, el coche eléctrico, en mi opinión, son vehículos diseñados para durar muchísimos kilómetros y no es el mejor coche para venderse de segunda mano. Entonces se están juntando dos factores que lo que hacen es que yo recomiende aguantarlos mucho en el tiempo, hacer muchos kilómetros. ¿Por qué? Porque como es una tecnología que avanza Sí. muy deprisa, una venta de segunda mano posiblemente se penalice un poco, en el sentido de que igual tú te compras un vehículo eléctrico y al año pues te ha bajado un valor que tú no, o con el que tú no estás de acuerdo. En cambio, son vehículos que aguantan muy bien los paso del kilómetros. tiempo. Exacto. O sea, que se devalúan mucho con el tiempo, más que uno de combustión, ¿te refieres? Es que tampoco te diría eso, porque los de combustión también se están degradando bastante en el tiempo. Yo lo que recomiendo es que te compres el coche que te compres, lo intentes aguantar mucho en el tiempo. Quiero decir que un coche eléctrico no es para comprártelo y cada año, cada 2 años cambiártelo. Yo recomiendo que no. Son coches que te pueden aguantar, pero sin ningún problema, 400, 500 mil kilómetros. ¿Y el tema de las baterías? O sea, quiero decirte,
porque hay veces que hay gente que se queja, a veces cuando voy a Madrid hablo con algún taxista y se ve que hay algunos modelos de, por ejemplo, Tesla Model 3, que es lo que más se ha vendido, que tienen problemas de baterías y a los 200 y pico mil kilómetros les sale un fallo y tienen que cambiar la batería. Entonces, entiendo que eso con el tiempo pues se va mejorando y tal, pero es otro miedo, porque al final es una reparación que yo no soy mecánico, pero en un coche diésel pocas reparaciones hay que a lo mejor te cueste lo que cuesta cambiar una batería en un coche eléctrico. Entonces, ¿tú sabes algo de eso? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien? O... A ver, lo primero es que una batería que da problemas suele ser porque es una batería defectuosa. Y si es defectuosa, da problemas los primeros años, los primeros kilómetros. Entonces eso, muchos coches eléctricos están ampliando garantías por eso, precisamente para eliminar ese miedo. Tesla, por ejemplo, está dando en baterías y motores, unidades motrices, 8 años, 200.000 kilómetros, en la versión gran autonomía. Claro, tú ibas en 4 años 100.000 kilómetros, o sea... Sí, a mí me queda la mitad. 4 años y 100.000 kilómetros te quedan. Yo he agotado la garantía general del vehículo, que es pues, lo típico, rodamientos, interior, pantalla, tal. Baterías y motores, me queda la mitad de la garantía, hasta 2030 aproximadamente, o 200.000 kilómetros. Estaría cubierto. Dicho eso, es que incluso en el caso de que hubiera que cambiarla, las baterías han bajado tanto de precio. Ya. Es que lo estuve leyendo porque había un post que explicaba un hombre en Estados Unidos que la tuvo que cambiar, su batería de Tesla. Y la batería como tal, el material en sí, sin contar la mano de obra, era unos $6.500. Pero ya no es tanto. Es que, joder, no es tan barato. A lo mejor de aquí 3, 4, 5 años con lo que está bajando el precio de batería, porque bueno, nos conocimos en una conferencia, en un evento y tal, y hubo algo que me marcó mucho lo que dijiste, que viene muy hilado con esto, y es que lo que dijiste de que en los últimos 5 o 10 años el precio de las baterías se había bajado un 90% y tal. Sí, en los últimos 3 años un 70%. O sea, y en los últimos 5 un 80, casi 90%. En los últimos 5 años un 90% ha bajado el precio de las baterías. Sí. Lo que quiero decirte es, con los próximos 5 o 10 años, aunque no siga en una tendencia, digamos, lineal, claro, si siguen bajando y bajando, al final el gran problema del coche eléctrico, que es la batería, puede comenzar a ser una ventaja porque al final sea barato. Sí, claro. Y que encima hayan más o reacondicionadas o que las cojan de un coche, que tal, las revisan todas y te la venden a mitad de precio con garantía y todo. Sí. O sea, de hecho, hay coches eléctricos, y es que lo vamos a ver y en muy poco tiempo, en 3-5 años, el precio del coche eléctrico va a ser más barato que el de combustión. Están convergiendo los precios. Porque si al final algo muy caro o el 50% del precio del coche era la batería y cada vez la batería vale menos, al final te puedes encontrar, porque lo otro es tecnología, que al final son chips, procesadores y la tecnología que hacen más barata. Y el problema de la batería y cada vez vale menos. Sí, correcto. Y además es ese concepto de masa, de que cuanto más volumen haces, más inviertes, como más inviertes, más eficiente te haces y más barato el coste unitario de batería. Claro, más se vende, más compran, cuando produces más barato, vendes más, la gente compra más, puedes invertir más. Al final, cuanto más se adopta, cuanto más se democratiza ese producto, más competencia aflora, porque hay más demanda, por lo tanto, más se puede bajar el precio. Sí. O sea, lo veremos, los coches de combustión Eso es lo que a mí me llama, que digo, parece que es algo que va a avanzar mucho, muy rápido y va a abaratar muchos costes, porque el gran problema que es la batería, parece que, vamos, lo que vimos en la conferencia esta, ¿no? Que es que el reto de los próximos 5 o 10 años es el tema de baterías, por optimización de costes de fabricación, todo, y eso al final es el problema de los coches eléctricos, que puede que se convierta en la ventaja. Sí, no, es que va a ser la ventaja, 100%. Yo al final quiero coche eléctrico porque yo me dedico al contenido, coche eléctrico, cargadores, tengo placas solares en casa, puedo hacer 1000 vídeos de... Tienes vídeos enchufables muy chulos ahora también, ¿no? No, pero yo el hecho es de cambiarme, quiero decirte. Yo si me cambio se va por un 100% eléctrico. Porque al final yo no tengo... O sea, yo trabajo en casa o en la oficina que está al lado de casa. Yo voy al gimnasio al pueblo de al lado de donde estoy. Voy a lo que fui de la conferencia. Si voy a Madrid muchas veces voy a la tele y me pagan el AVE, me ponen taxi y todo el rollo. Sí. Y si me tengo que ir yo a un viaje de X sitio, quiero decirte, me voy a ir una vez al año, 2 veces al año. Haces 8.000 kilómetros al año al coche. O sea, no, le hago más, a lo mejor le hago 10 o 12.000, pero no hago viajes largos con el coche normalmente. O sea, que es el gran problema. Entonces, claro, Tesla Model 3, por ejemplo, mira, y creo que eran 35.000 el estándar básico, que ahora llevan el techo de cristal, aunque sea el básico y tal. Pero, claro, el siguiente, que es el Long Range, ya no te dejan solo como antes, que se verá el Model 3 solo con las baterías más... no, es como el Premium. Entonces te obligan a... Pasas de 35.000 a 45.000 euros, porque no solo es batería más... Equipamiento, exacto, potencia, porque claro, se ve que todo el mundo hacía el básico más las baterías y por menos de 40 lo tenías. Un cochazo. Y me lo miré, porque digo, hostia, es que 750 kilómetros de autonomía, creo que homologan ahora, aunque luego sean 500. Digo, joder. Sí, el Model 3, el Long Range motor trasero, ese no existía cuando yo me lo compré, si no me lo habría comprado.
te está homologando, sí, o 702. 700 y pico. O algo así. 700 y pico, que yo digo, hostia, tío. Entonces, claro, es una barbaridad porque dices, es que 500 kilómetros que te des reales, le quitas un 30%. Seguro que te los hace. En autovía hablo, que es el caso más desfavorable y tal. Seguro. Digo, ostras, pero claro, para mi caso, por ejemplo, yo digo, hostia, pues a lo mejor me compro uno de 35.000 euros, son 10.000 euros menos, me meto en el mundillo y al final, aunque no sea tanto, yo tampoco le voy a hacer tanto, ¿sabes? sí. Pero es lo que te digo, me da ese porque decir, el coche va, o sea, el mío. Ya, Entonces, es un poco capricho, ¿no? Sí, eso suena como capricho y encima dices, si el coche se te rompe, lo cambias y ya está, pero dices, ¿y si me va bien, me lo cambio y luego no estoy tan contento como esperaba y encima me lo podía haber quedado? Sí, correcto. ¿Sabes? Y yo conozco mucha gente con la que hablo con el tema del coche eléctrico y tal, y me dicen lo mismo, es que mientras mi coche me vaya, ahora, cuando se me rompa, sí que sé que voy a híbrido enchufable, con 80, 100 kilómetros de autonomía que hay ahora ya, Seguro. o 100% eléctrico. Sí. No, esto es... O sea, yo haría lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me dolería mucho, 10 litros a la 100. Ya. Pero bueno. Yo al final... Sigues ahorrando más que cambiándotelo. Claro, yo miro una cosa por la otra, es decir, pues voy con ese coche, me encanta conducir ese coche, ¿sabes? Entonces lo veo más como hobby, porque al final yo para trabajar no hago kilómetros. Yo ya digo, trabajo en casa. Que sí. Yo me levanto y no cojo el coche, lo cojo para ir al gimnasio. ¿Sabes? Entonces, una cosa por la otra. Pero es verdad que me molesta que digo, o sea, es que si me gasto 300 euros al mes, es que serían cero. Te digo, me quema mucho en la cabeza literalmente quemar dinero. Es que yo si me lo cambias, es que pasa que me haría un segundo coche eléctrico y entonces es peor. Porque tendría ese y el coche eléctrico. Sí. Y lo que me ahorro por un sitio me lo gasto en seguro y tal. no cogiendo el otro. ¿Sabes? Entonces... no. Sí, por eso digo que es que tampoco recomiendo cambiarlo por cambiarlo. Cambiarlo cuando tienes que cambiarlo. Claro. Hay gente que por ahí que se lo quiere cambiar cada 2 años. Claro. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo recomiendo que no. Claro. Cuando toca te lo cambias y ese cuando hasta que agotes la vida útil. Está. Sí. Bueno, yo en Tesla tenía clientes que solo querían un renting de 24 meses y cada 2 años se cambiaban el coche. Al final por imagen depende, pero Sí, si es bueno, por... no, porque les gusta, porque cada 2 años querían estrenar el coche. Al final es como tu capricho también. Ya está, sí, pues ¿Sabes? su empresa iba bien, se lo podía permitir, pues oye, me parece perfecto. Es que tú lo puedes hacer como minimizar el gasto o como capricho. Decir, pues yo todos los años me cambio el coche, ¿qué me cuesta? 4 o 5.000 euros la diferencia entre que me compro uno y lo vendo y tal, pues si me los puedo pagar, los pago, ¿no? Al final. Los pongo de gasto y fuera. Por el tema de la batería, ¿no? Que hay, por ejemplo, una gasolinera que nos hemos quedado a medias y al final hemos terminado con esto, que a lo mejor tiene 50 kilovatios contratados, pero para dar servicio en un punto de carga de 150 kilovatios tienes que estar todo el mes pagando esa potencia y un sobrecoste para dar servicio a un punto de carga que si luego tienes que repercutirlo en el punto de carga es totalmente inviable y te toca a ti comértelo como gasolina. Entonces, por eso teníamos el tema de las baterías, ¿no? Que absorben ese pico. Eso es. O sea, nosotros lo que tenemos es un caso real de un cliente que nos ha dicho, oye, mira, yo quiero instalar 150 kilovatios, es una gasolina grande que vende más de 10 millones de litros, una gasolina muy grande. Sí. Que por ley, dentro de unos años, va a tener que tener un cargador de 150. Eso es por ley. O sea, dentro de unos años para las de más de 10 millones. Las gasolineras de más de X volumen o lo que sea están obligadas a poner ya cargadores. Y de hecho, a día de hoy, cualquier gasolinera que venda más de 5 millones de litros está obligada a tener un cargador de 50 kilovatios. Eso ya. Eso no lo sabía. Sí, eso es ya. O sea, por ley están obligando a las... ¿Tú crees que la gasolinera, si no les obligasen, no pondrían cargadores? Yo creo que se meten ahí, ¿no? Todas, aunque no te obliguen. La mayoría no lo harían. ¿No lo pondrían? No, la mayoría, o si no la mayoría, el 50% no lo harían. No pondrían cargadores si no les obligasen. No lo harían. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en ese gap en el que o vas con todo y haces un hub de 4 cargadores de 150, que es una inversión muy grande, pero que vas a recuperar en el tiempo, o poner un cargador de 50 kilovatios, que no deja de ser una inversión que entre cargador, instalación, obra civil, etcétera, etcétera, puedes estar en unos 25 o 30.000 euros, es muy complicado convencer a una persona que se dedica a vender su gasolina que va a recuperar 25 o 30.000 euros. Entonces es muy complicado. Por eso obligan a las gasolineras que venden más de 5 millones. Con 5 millones estás facturando bastante. Puedes permitirte ese tipo de inversiones. Y con 10, que es el ejemplo que tenemos, pues esto ya es una persona que realmente proactivamente quiere hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces esta persona quiere poner un cargador de 150 y la potencia que tiene actualmente es de 40 kilovatios. ¿Vale? Entonces tenemos el plan A, que es aumentar potencia, hacer obra civil, incluso poner centro de transformación, etcétera, etcétera, o poner una batería. Es una batería que es el modelo Lumion 241, en este caso, que son 241 kilovatios hora, y 125 de pico. 120 de... Cuando digo de pico es de salida nominal, o sea, la potencia que me puede proporcionar. ¿De acuerdo? Más o menos es un 0,5 C. Eso quiere decir que me da en una hora la potencia de la mitad de la capacidad que tiene. Si tiene 240 me da 120.
Vale. ¿De acuerdo? Entonces podría estar 2 horas dándome, Vale. dándome esa potencia máxima. Entonces, ¿qué consigo poniendo ese tipo de baterías? Puenteo toda la operación de centro de transformación, obra civil, etcétera, etcétera. Pone la batería, no tiene que subir potencia. Con los 40 kilovatios va llenando la batería de 240 y esos 240, como van a ir conectados al cargador de 150, ese cargador de 150 de media va a estar operando 4, 5, 6 cargas de 20-25 minutos al día. Entonces, con la capacidad que tiene el depósito grande, que es la batería, puede ir cargándose lentamente con 40 o con 30 kilovatios de potencia y puede ir dándome 150, que siempre va a tener capacidad de batería suficiente para poder hacer frente a la siguiente carga. Y lo que hemos estado analizando en el plan de negocio es que esa inversión, teniendo en cuenta todo lo que se ahorra al mes de potencia contratada, de coste y de todo el tema de la inversión aparte de la instalación, entre 2 y 3 años y medio recupera la inversión de la batería. Qué bueno. Batería que puede utilizar también para la gasolinera. Es decir, En caso de que no haya luz o... En caso de que no haya luz, en caso de que quiera ampliar, en caso de que quiera poner un túnel de lavado, en el caso que sea. Aumenta su potencia sin aumentar la potencia contratada como tal. ¿De acuerdo? Ostras, claro, es que esto la gente no lo tiene en cuenta. Al final la gente tiene en cuenta la batería como el único uso de no hay luz, tengo luz en la batería. O backup, Sí. o subir potencia de cargador. Vale, pero es mucho más. Ostras. Y además puede ser todo eso a la vez. Puede ser backup, puede ser aumento de potencia para tu gasolinera, aumento de potencia para el cargador, puedes hacer arbitraje. Yo tengo muchos clientes que empezamos hibridando instalaciones solares y ahora tengo clientes que me empiezan a decir que pasan de instalación solar y que lo único que quieren es baterías para hacer arbitraje. Claro, claro. Compran de noche, venden de día, Claro. con un sistema de DMS que es el software, automáticamente va conectado, si queremos, por inteligencia artificial y se conecta directamente con la web de UMIE y detecta cuándo está más cara, más barata y te hace el arbitraje automáticamente. ¿Qué rentabilidad tiene? Imagínate que yo como empresa me planteo decir, quiero ponerme una batería o como persona, quiero invertir, ¿no? Vale, me pongo una batería y tengo placas solares, voy a almacenar energía gratis durante el día y la voy a vender en el momento más caro. ¿Qué amortización suelen tener ese tipo de proyectos? Es decir, yo pongo una batería y de lo que me cuesta la batería a lo que yo le saco por hacer arbitraje, ¿cuánto tiempo tarda en amortizarla? Más o menos. Arbitraje puro, ¿eh? Sin hibridar solar, no tiene generación, es batería pura. O sea, vale, vamos a ver un caso que sea batería pura, que es yo compro en horas baratas y vendo en horas caras. Y luego por otro lado vemos yo cojo excedentes solares que al final son gratis, por así decirlo, Sí. y lo vendo en el momento más caro. Mira, en el caso de hibridar, estamos a punto de cerrar una estación, una planta solar, que son 1,2 megas de nominal, y la idea es instalar una batería de 5 megavatios hora. Vale, ¿De acuerdo? 4 o 5 veces la potencia, 4 veces, Sí, ¿no? Más o menos. correcto. O sea, está diseñado para estar vertiendo durante 4 horas. ¿Qué 4 horas? La idea es que de 8 de la tarde a 12 de la noche aproximadamente, que es cuando ya no hay sol y cuando la demanda más sube. Vale, o sea, tú lo calculas para llenarla durante el día Sí, con y excedentes. luego descargarla toda durante el día de horas más caras. Es decir, si hay 4 horas que son las más caras de 8 a 12, Correcto. ahí descargarla toda, dejarla vacía para el día siguiente volver a llenarla y hacer carga completa y descarga completa. 100%. Y de hecho coincide 4 horas justo con el mayor coste. Ese mayor coste es cuando todo el mundo llega a casa, ponen las lavadoras, hace la cena, etcétera, etcétera. Si tú entras en la web de Lomie, ahora mismo de media estará a unos 14 el mega. En ese momento se te puede subir a 90, 100, 140. O sea, estás durante 4 horas multiplicando por 10 lo que estás facturando. Claro, es que tú a lo mejor para que la gente se haga una idea con el tema solar, a lo mejor tú con solar, cuando tú produces solar y la inyectas en Lomie, ¿a cuánto puede estar? Pues hoy, es que justo abril hay mucho hidro, mucho sol y mucho aire. Pues casi gratis. Casi gratis. Bueno, si no, a lo mejor estás a 20, 30, 40 euros mega, pero claro, por la noche estás hasta 100. Sí. Quiero decirte que estás hablando para que la gente haga de... Si yo produzco solar, como lo inyecto en tiempo real, 10, 20, 30. Pero si te la guardas y la inyectas por la noche son 100. Estás hablando de 5, 7, 10 veces más. Sí, incluso 10 Simplemente veces más. por tener una batería. Sí. O sea, tú imagínate que tienes una fábrica que sí o sí tu materia prima es gratis, que es la luz del sol, y yo te vengo con una máquina que tiene la capacidad de almacenar esa materia prima y venderla justo cuando tu cliente más cara te la está pagando. Claro. Es que claro. O sea,
¿Y el resultado cuál es? Que estamos viendo que prácticamente la facturación es entre un 60 y un 90% más cara. O sea, es prácticamente duplicar. Hostia, qué bueno. Entre un 50 y un 60 y un 100% más de facturación. Es una locura. O sea, eso quiere decir que la recuperación de la inversión de la batería en una estación hibridada, que ya de por sí tiene paneles solares, 3 años y medio, 4 años y medio. ¿Y cuál es la vida útil, más o menos, con ese Pues uso? mira, hacemos cuenta rápido. Como es liquid cooling, es refrigeración líquida, me está dando de media unos 11.000 ciclos. Vale. 11.000 ciclos, un ciclo del día hemos dicho, ¿vale? De 8 a 12. 11.000 partido de 365 lo estuvimos calculando y aproximadamente son unos 20 años de batería. Tú en 3-4 años la amortizas y tienes 20 años en total para seguir dándole. Que al final si 3-4 años amortizas, tienes una rentabilidad de un 20%, un 20-25% o 25-30%. Es una locura. Y eso hablando de, hemos dicho el modelo de compro cuando es... Genero, acumulo y vendo. Vale. Hay otra opción que es solo compro barato, acumulo Exacto, y vendo caro. vale. Y en esa opción más o menos, ¿qué diferencia hay? Ahí... Es decir, compro en las horas, no tengo que tener placa solar ni eólica ni nada, yo compro en las horas más baratas y vendo en las horas más caras. Más o menos ahí. Ahí se puede y la rentabilidad también sería muy buena. No sería tan buena, pero sería una rentabilidad... Si te digo la verdad, no lo he calculado, pero yo creo que está recuperando la batería en unos 6-7 años. A lo mejor el doble, digamos. Sí. Uno son 4 como mucho, el otro son 8, pero sigue durando 20. Sí, claro. Qué bueno. Sin problema. O sea, al final... Al final, como inversores también, gente que a lo mejor invierte, porque yo me doy cuenta, ¿no? Cuanto más me meto, que el mercado eléctrico se está volviendo más en como una especie de broker, de bolsa, Sí, como la bolsa de las empresas, quiero decirte, como el mercado, ¿no? Que dices, ostras, es que al final en cada momento hay un precio, compras, vendes, y es más parecido ya a la bolsa Sí. que a la energía de antiguamente, que era tengo luz, no tengo luz. Sí, literalmente es una bolsa. Es un intercambio de Y al final tú con una batería estás haciendo oye, acumulo acciones, acumulo energía y la vendo. Y al final ahora con esto de las baterías, encima cuando más rentable una persona en su piso. Yo otro día estaba con una empresa que hace baterías pero más pequeñitas, no doméstico, 1 kilovatio hora, 2 kilovatios, 3 tal. Y salió el tema ¿no? Del arbitraje, porque hizo un vídeo que se hizo muy viral del tema de nuevas baterías que haces arbitraje energético, que es comprar energía tal o acumularla solar y venderla y tal. Vale. Y viéndolo, claro, me dicen ellos, es que Javier, nosotros estamos pensando en que claro, que nosotros ahora que estamos entrando en España, en el mercado español vienen de Alemania y tal, pero dicen, es que nosotros nos hacemos ahora por 5.000, 10.000, tenemos 20.000 baterías en el mercado, estamos pensando que podemos dar el servicio a la gente de que, oye, ¿quieres que te gestionemos el arbitraje de tu batería? Y que dándole a un botón, Sí. tú que tienes una capacidad de 5 kilovatios hora, 10 kilovatios hora, sí, gestiona el arbitraje energético, a mí déjame de los 5 kilovatios hora, déjame solo 2 kilovatios hora para que yo los tenga siempre y con los otros 3 manéjamelos. Ganas dinero y el otro se llevará a su porcentaje. Sí, a lo mejor no sé un porcentaje o ver cómo lo hacen, porque al final ganan dinero por hacer esa gestión. Pero claro, tú tienes una batería en tu casa que dices, es que yo esto me ha comprado a 3 céntimos y me la está vendiendo a 20 céntimos sin hacer nada. Es que al final no puedes ganar dinero porque al final es una actividad económica y tal, pero al final de mi factura que me va a costar 100 euros, pues me está costando 20. O cero hasta... O cero. siempre. ¿Por qué? Porque la operación que ha hecho mi batería de forma automática ha hecho que yo tenga un beneficio de 50 euros, que no me lo puedo cobrar, Como no te pero me lo puedo puedes cobrar, descontar. pero tienes cero ¿Sabes? para el O sea, resto de tu vida. Y al final te planteabas así, y ellos, por ejemplo, también estaban, que eso igual sabrás tú más, con el tema de que parece que a nivel burocrático se ve que en España y para aportar estabilidad a la red, ahora están buscando pues, que hayan, por ejemplo, baterías o proyectos grandes de baterías para... Para el SRAT. Claro, exacto, para que estén disponibles. Entonces te pagan por dos cosas. Una, por que tú estés disponible para cuando haga falta, y otra te pagan por si utilizan tu almacenamiento. Eso es. Y se ve que ahí hay millones de euros en contratos. Y ellos, por ejemplo, estaban pensando, es decir, cuando lleguemos a un mínimo, nosotros no tenemos megabaterías, pero cuando lleguemos a un mínimo de cuota de mercado, tenemos 10.000 clientes con 5 kilovatios hora cada batería, estás hablando de medio mega a lo mejor, o una cosa así. Claro, si lo tienen activado eso, nosotros podemos optar al SRAT para decir, no, es que ahora simplemente por estar disponibles son no sé cuántos millones de euros que podemos repercutir entre la gente. Bueno, y que encima tienen otra ventaja respecto a alguien que tenga una batería muy grande en un sitio, que es que la tienen descentralizada. Claro. Entonces ellos pueden... Saber dónde hay cada 5 kilovatios, los tienes reubicados y están más cerca del punto de vertido, con cuál hay menos pérdidas. Exacto. Y esto, el siguiente paso es que se pueda hacer con las baterías de los propios vehículos, que estén conectados mediante el cargador a los edificios, el Vehicle to Grid. Con la tecnología lo que le permitirá será eso, le permitirá que la propia batería del vehículo pueda entrar incluso en el SRAT del día de mañana. Eso es dentro de mucho tiempo.
Eso lo estuvimos también comentando porque hay el inversor, que ellos tienen ellos un poco así como de doméstico, ¿vale? Entonces son bloques que tú pones uno encima de otro y se conectan. Y está enfocado en el doméstico. Y por ejemplo también tienen para cargar vehículo eléctrico y tal. Entonces, claro, también hablamos de eso, de que ellos lo tienen, pero los coches no lo tienen habilitado porque se ve que a las marcas no les interesa que tú gastes su coche para inyectar en la red o inyectar en casa, porque eso al final deteriora la batería y perjudica al vehículo y tal. Bueno, es más uso, sí, correcto. Pero podría afectarte más garantías, ¿no? Exacto, claro. Pero ya se ve que ya están empezando a hacerse decir, ostras, yo tengo un coche que tengo 60 kilovatios hora. Son baterías grandes, ¿eh? Claro, pero te digo, si tú al final estás hablando que tú con 15 kilovatios hora en solar, en doméstico, ya puedes hacerte un apaño. Tú tienes tu coche que es 4 veces eso, 60 kilovatios hora. Hostia, si yo lo tengo conectado, a ver, para el día a día, pues no voy a gastar de mi batería del coche para casa cuando luego lo voy a utilizar. Pero hostia, en caso de un apagón o en caso de un algo, mi coche son 60 kilovatios hora que están llenos. 2 semanas en tu casa que ni te enteras. Claro, pues también están haciendo eso, que ya pueden haber comunicaciones, pero se ve que hay problemas porque los fabricantes y los coches no quieren que eso se pueda hacer. Esto volvemos otra vez a la potencial ventaja de Tesla, que es que como tiene todo el ecosistema, tiene su panel, tiene su Powerball, que es su batería, que viene con el inversor, y tiene su cargador, y tiene su coche. ¿Tesla puede hacer eso? En principio, en Estados Unidos lo está haciendo. Otra cosa es que, de nuevo, normativa en Europa se permita, pero técnicamente puede. Se puede hacer y lo están técnicamente haciendo. puede. Sí. Claro, necesitas el ecosistema. No es claro, necesitas la batería Tesla, el inversor Tesla, o sea, todo Tesla para que esté todo conectado y... No es el ecosistema más barato del mundo. Ya. Tampoco, hay que tener eso Y en así cuenta. al final es bidireccional, va para un lado y para el otro. Sí. Eso lo ideal es que sea estándar, que tú puedas poner cualquier coche, cualquier batería, cualquier inversor, cualquier... Y eso llegará también, seguro. ¿Sabes? Al final no tienen que estandarizar los protocolos. Claro, pero... al final vendrá por ley. Pero sí, lo del SRAT es una locura. Hay muchísimos millones ahí. De hecho, hay fábricas muy grandes, siderúrgicas o empresas de plástico que utilizan hornos de inyección o máquinas de inyección o hornos de inducción que tienen un consumo muy grande. Están mirando baterías muy grandes para el hecho de, 2, arbitraje, seguridad por si hubiera otro apagón, porque parar una máquina de inyección de plásticos es una locura. O sea, a nosotros nos han llegado clientes que nos han dicho que tuvieron que estar desde el apagón de abril del año pasado, igual 2 semanas hasta que puedes recuperar, limpiar todas las máquinas, todo el plástico que se ha solidificado dentro de las máquinas y volver a operar. Eso es una locura. O sea, la cantidad de millones que han perdido solo en eso, claro. Ahora esas empresas están muy interesadas en baterías por 3 motivos. Seguridad, para que no tengan que parar sus máquinas nunca. El tema del SRAT y arbitraje. Claro, porque lo primero es, tengo un problema y lo que primero que quiero es seguridad. Claro. Pero ya que lo tengo, voy a tratar de rentabilizarlo lo más posible, que es con el SRAT, yo te la pongo disponible para cuando a la red eléctrica le haga falta, y por otro lado arbitraje. Pues ya que estoy, durante el día, porque no la quieres para pagar menos luz, la quieres por si se va la luz, pero mientras tanto decir, oye, pues cuanto más le pueda sacar, Puedes estar antes rentabilizo. el 40% de esa batería Claro, en hacer arbitraje claro. y destinarle 100% de SRAT, que la posibilidad de que vuelva a pasar es muy baja. Vale, pero tú ya lo Yo lo tienes y tengo tú ahí. ya estás cobrando. Y Claro. si sale, si te desconectan la empresa, tu empresa puede seguir operando un día, unas horas, ¿vale? Pero es que a partir te están pagando, si no me equivoco, el megavatio hora te lo podían estar pagando a 300. Eso es una locura. O sea, el megavatio era 300.000 euros. A 300, O sea, el mega unos o sea, 300, sí, correcto. Sí, o sea, es una locura. Claro. Es una locura. Claro. Entonces, el modelo de negocio que es, la posibilidad de modelos de negocio que se abre ahí, Claro. o sea, la batería va a ser un elemento que el 80% de las empresas van a tener. Claro. Porque es que no tendrá sentido no tenerla. Es que toda la gente que nos está viendo es lo que quería transmitirles, ¿no? Que al final ya no es una factura de luz, ya no es pago luz, es que se abren un montón y que tú puedes tener una batería por si acaso para un apagón, ya que la tengo, la doy para el SRAT y ya estoy cobrando aunque no la utilicen. Exacto. Y encima hago arbitraje con el 40%, me reservo siempre el 60% y le está sacando rentabilidad. O sea, al final, y todo esto es lo que cambiará, voy a decirte, todo esto va a ir cambiando. Y aplicable a mucho. Esto que acabamos de decir lo puede hacer una comunidad de vecinos. Los vecinos que sean un poco echados para adelante, que tengan en el tejado solar, se pueden poner una batería que, de nuevo, una batería de 240 es grande, pero ocupa como una nevera. Eso es una nevera al final. Al final, ninguno se va a quedar sin luz, pueden hacer arbitraje, el gasto del ascensor y tal les puede salir gratis. Bueno, es hacer números. Claro. Y si hay un apagón tienes luz. Claro, desde, claro. más o menos, si se puede decir, ¿desde cuánto puede costar orientativamente una batería de ese tipo? Una batería de unos 240, 250 puede estar rondando los 40.000, 43.000 euros aproximadamente.
¿vale? Entonces, bueno, es hacer números. Sí, pero como hemos dicho, que con solar igual la rentabilizas en 3-4 años Sí, si tienes energía sí. solar, y si haces puro arbitraje igual 7-8 años y te dura 20 años. Y si hay un apagón, no hay luz o lo que sea, tú vas a tener luz en toda la finca. Exacto. O sea, no solo estás ganando dinero, estás ganando estabilidad y estás ganando tranquilidad. Y para lo del ERRAT, ¿tienes que tener mínimo 1 mega? ¿O cuánto mínimo tienes que tener? Tendría que ¿Sabes? mirarlo. Sí que pedían cantidades un poco más grandes, Claro. pero incluso quizá con medio podías presentarte a algo. Es que es muy incipiente aún. Ya. Aún hay que ver un poquito cómo lo van a acabar de perfilar. Ya. Es que al final, si eso lo abren así, en lugar de tener que ser Red Eléctrica quien hace todas esas barbaridades, oye, tú das opción a que las empresas privadas y la gente lo haga, y al final te lo van a hacer por toda España. Exacto. Solucionados. Vale. ¿Algo más que comentar, Martín? ¿Lo tienes? O... Por mi parte, todo claro. Pues sí, yo creo que ya digo, estoy dándole vueltas si se me olvida algo, pero oye, nada, pues de verdad, muchas gracias, porque creo que esto es algo que hace falta y que cada vez hay que ir actualizándose porque la tecnología cambia, los cargadores. Ahora, por ejemplo, hemos empezado con cargadores para coches eléctricos y hemos terminado con baterías, y al final resulta casi más novedoso, más interesante las baterías. Sí, Porque es como algo más nuevo. Sí, exacto. ¿Sabes? El cargador está bien y es un reto, pero la batería es como algo muy nuevo que ha cambiado mucho en muy poquito tiempo. Sí. Y, Sí. y genial que también estéis en eso, porque así hemos podido hablar de ese tema. Sí, claro. Y nada, de verdad, agradecerte haber venido desde Barcelona hasta aquí, 4 horas, ¿no? ¿Te ha gustado? 4 horitas. 4 horitas. Bueno, coche eléctrico, hemos podido eléctrico. contar la experiencia también, y barato. Sí, claro que sí. Y nada, de verdad, muchas gracias y nos vemos. ¿vale? Gracias, Javier. Que Venga, vaya muy bien. hasta luego.